charlando sobre las personas con autismo. Cerramos hoy esta serie de programas sobre autismo hablando de un aspecto esencial para seguir avanzando en su conocimiento, para lograr intervenciones y apoyos más eficaces para las personas con autismo y sus familias, como es la investigación. Y en este último programa nos acompaña Mercedes Belinchón, profesora del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en temas relacionados con lenguaje, comunicación, trastornos del desarrollo y cognición. Es autora de más de 100 publicaciones. Ha dirigido o participado en numerosos proyectos sobre la mejora de la calidad de vida de personas con TEA. Organizó en 2008 el primer encuentro de investigadores de TEA en España, que dio lugar a la publicación en 2010 titulada Investigaciones sobre autismo en España, problemas y perspectivas. Mercedes Belinchón es la invitada hoy de Rubén Palomo, psicólogo especializado en evaluación y diagnóstico del autismo, y de María Ángeles García, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Muy buenas. Aquí estamos otra vez para charlar sobre las personas con autismo, en este caso sobre la investigación y autismo. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy bien, Rubén, gracias. Bienvenida, Mercedes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rubén. Queríamos comenzar preguntándote, Mercedes, por cómo ha sido la investigación a lo largo de la historia. Desde que Kanner definió el autismo hasta hoy, ¿cuáles han sido los focos más importantes que se han investigado? ¿En qué se ha centrado la investigación? Bueno, yo lo que creo es que la investigación, que ha ido aumentando de una manera exponencial desde que Kanner describe por primera vez el cuadro, se ha ido concentrando prácticamente desde el principio en un conjunto de tópicos que en realidad son los mismos casi que el propio Kanner había insinuado, había señalado, ¿no? En primer lugar, pues en los aspectos clínicos, la pregunta primera de cuáles son los síntomas fundamentales, cuáles son los síntomas que son comunes a todas las personas con autismo y a su vez permiten diferenciarlas de otros trastornos, son esos síntomas que permitan fijar límites a la definición del trastorno del espectro del autismo, que no sean demasiado laxos y tampoco demasiado restrictivos para que quienes tienen autismo puedan ser identificados, la problemática sobre la diversidad clínica, sobre el pronóstico de estas personas, el desarrollo de sistemas de evaluación, de diagnóstico, de identificación en general. Y también es verdad que ahí ha habido, digamos, un interés y un foco muy fuerte en lo que durante todos estos años ha sido lo que podríamos llamar la tríada básica de alteraciones, de interacción social, de comunicación, etcétera, pero que se han ido olvidando, que ahora se están rescatando en los últimos años otros temas importantes como los problemas sensoriales y perceptivos, los problemas motores, problemas físicos como puedan ser los gastrointestinales, ¿no?, que afectan a más del 50% de la población, la situación o la cuestión de las habilidades especiales o la memoria atípica de estas personas. Y luego, por otra parte, hay otros bloques de temas muy claros, ¿no? El siguiente más importante que yo destacaría, pues el etiológico, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas genéticas? ¿Cuáles son las posibles causas ambientales? ¿Cuáles son las bases neuropsicológicas de la conducta? Es decir, elementos que ayudan a la vez a comprender y explicar el autismo y a la vez a dar claves para la intervención con estas personas, ¿no? Y después yo señalaría nada más dos cuestiones. Una, el foco cada vez mayor de investigación sobre eficacia de los tratamientos e intervenciones, de los que podemos hablar después más despacio. Y por otra parte, el hecho de que desde el principio se han realizado infinidad de estudios e informes sobre la situación y necesidades de las personas con TEA y sus familiares, ¿no? Porque esto es lo que sirve para orientar, y ha servido históricamente para orientar las prioridades de financiación, ¿no? Para identificar qué servicios son los que hacen falta crear, cuáles serían los problemas más importantes para investigar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esos estudios que podríamos calificarlos también de una investigación, digamos, más light, más blanda en términos metodológicos, pero a veces se ha basado en datos más objetivos, de prevalencia, de distribución de los grupos, de los servicios, etcétera, y cada vez más, sin embargo, se está apoyando en elementos, digamos, más subjetivos, entendiendo como tales por las opiniones directamente de los usuarios de esos servicios, ¿no? Entonces, son cuestiones que estaban ya en los años 40, que siguen estando, lógicamente,
multiplicadas y amplificadas actualmente. Uh-huh. Y a nivel internacional, Mercedes, en la agenda investigadora, ¿alguno de estos tópicos está teniendo especial relevancia? Bueno, yo creo que la agenda investigadora, cuando hablamos de agenda investigadora internacional, en realidad nos estamos refiriendo básicamente a la de países que sí tienen políticas de financiación conocidas y presupuestos específicos para investigación. Son ellos, estos países, los que están generando el cuerpo más importante de conocimiento y son ellos los que están generando el cuerpo más amplio de publicaciones, y es lo que nos lleva a tener un poco el espejismo de que hay una agenda internacional que en realidad es una agenda de unos muy pocos países, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos, que está haciendo una inversión muy fuerte, por ejemplo, 400 millones de dólares para la investigación en TEA solamente en 2010, ¿no? O el Reino Unido, pues que ha dedicado en 4 años unos más de 20 millones de libras esterlinas, ¿no? Que son presupuestos, digamos, muy potentes, ¿no? Entonces, lo que es cierto, cuando se hace un poco la comparativa sobre cuáles han sido los focos con más peso en la distribución de estos megapresupuestos, pues lo que se ve es que en los años 90 y principios de los 2000, la mayoría de los proyectos financiados han estado centrados en investigaciones, en problemas de investigación más bien básica, ¿no? Genética, procesos neuropsicológicos, es decir, elementos orientados sobre todo a la comprensión del trastorno. Y, sin embargo, en los últimos 10 años lo que se va viendo es una distribución más equilibrada hacia problemas identificados por los usuarios y por los familiares de las personas con TEA y que se centran en elementos más cercanos a las personas, ¿no? Por ejemplo, sus cambios a través del ciclo vital, el desarrollo de habilidades para la vida independiente, los propios criterios de valoración de la eficacia de los servicios y de las intervenciones, el conocimiento acerca de la diversidad de estilos de pensamiento y aprendizaje de las personas, que puede orientar, ¿no? Modos de apoyar de forma muy diferente a estas personas, la comorbilidad, etcétera, etcétera. Es decir, va habiendo una distribución de los presupuestos de investigación desde cuestiones más básicas centradas, digamos, en el interior del funcionamiento de las personas a cuestiones que tienen que ver con el diseño de los apoyos y de los servicios, ¿no? Ahí sí que yo creo que efectivamente se está viendo un desplazamiento, un cambio, ¿no? en la última década. Has comentado en un par de ocasiones que cada vez es más frecuente que se tenga en cuenta y se pregunte a las personas directamente afectadas por el autismo, pues tanto a las propias personas como a sus familias o a algún colectivo profesional, sobre los temas más relevantes para ello en la investigación y que cada vez son más potentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se tienen más en cuenta. Uh-huh. ¿Hasta qué punto realmente coinciden y se tienen en cuenta las necesidades que valoran los afectados y las que realmente se investigan? Yo creo que se van haciendo cada vez más convergente y lo van a ir haciendo cada vez más, pero a medida que se organizan en los distintos países procedimientos o procesos, diríamos, formales de decisión acerca de cuáles son las prioridades de la investigación. Cuando existen esos procesos formales, pues lo que ocurre es que participan los propios colectivos implicados, los propios colectivos de familiares y representantes de personas con TEA y los propios usuarios con TEA, por ejemplo, con alto nivel de funcionamiento. Ellos participan en esa toma de decisiones y, por tanto, ahí la convergencia está garantizada. Cuando no existen esos procesos, diríamos, estatales o de alto nivel, ¿no? en la organización de esas prioridades, pues lo que ocurre es que entonces es mucho más difícil que coincidan los intereses de la comunidad científica o de los investigadores como tales y los de los usuarios, ¿no? Por tanto, yo lo que creo es que para que haya esa convergencia tiene que haber, en primer lugar, planes de financiación, por lo menos voluntad explícita de financiar la investigación. Tiene que haber equipos en la toma de decisión de esas prioridades, que son equipos mixtos, formados por investigadores y por usuarios también. Y luego yo creo que una cosa que es muy importante es que podemos hablar de planes de investigación cuando hay objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y el cortoplacismo en la investigación es muy mal compañero, ¿no? Entonces, ahí es más fácil hacer coincidir
objetivos o prioridades detectadas tanto por los usuarios como por los propios investigadores. Porque muchas veces lo que diferencia a esos grupos de intereses es la expectativa temporal, ¿no? Es decir, de para cuándo necesitamos que haya resultados de investigación, ¿no? Entonces, la investigación básica juega con unos tiempos más largos, en los que puede haber resultados transferibles directamente a la práctica, y sin embargo los estudios sobre necesidades de servicios, etcétera, pues evidentemente pueden cerrarse en tiempos más cortos, y bueno, hay que buscar ahí un equilibrio entre los dos tipos de estudios. Uno de los tópicos que, aunque no es nuevo, está teniendo en la actualidad, se le está prestando mayor atención, es el de los tratamientos y sobre todo la eficacia de los tratamientos. Cuéntanos un poquito más en qué, dentro de la eficacia, qué es lo que se está investigando. Bueno, como tú has dicho muy bien, realmente ese es un tema que no es nuevo, porque de hecho el propio Kanner, junto con una mujer de origen belga, Jean Simmons, que en 1949 parece que creó la primera escuela específica para niños con autismo en Maryland, en Estados Unidos. Fijaos, 1949, hacía apenas 6 años, ¿no?, que se había publicado el primer trabajo de Kanner sobre autismo. Pues ya el propio Kanner, junto con esta mujer, ya recogió datos sobre la evolución de los casos iniciales que él había atendido y publicó resultados en varias ocasiones, en el año 53, en el año 73, es decir, ya ha habido un seguimiento ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué ahora hay esta implosión, ¿no?, de estudios sobre eficacia? Es una explosión real. Hacemos cualquier búsqueda bibliográfica y vemos evaluación de la eficacia de intervención en todo tipo de planos, ¿no? En el plano psicológico, psicopedagógico, pues sobre el uso de sistemas alternativos, de programas centrados en conductas desafiantes, en programas dirigidos al desarrollo del lenguaje, las habilidades sociales y otras capacidades, ¿no? O a nivel biológico, sobre la eficacia de distintos tipos de fármacos, programas basados en dieta. Es decir, hay una explosión y un interés genuino ahora mismo por esta cuestión, ¿no? ¿Por qué eso ahora? Yo creo que porque se está tomando conciencia creciente de que los costes de la atención y la intervención, que son muy altos, los costes de la atención a las personas con autismo a lo largo de su vida son costes económicamente muy altos, pues se tienen que poder justificar con datos de eficacia y no solamente con datos de satisfacción con los servicios, ¿no? Es decir, hay que demostrar que el dinero, especialmente el dinero público, se está gastando bien, ¿no? Está produciendo resultados, ¿no? Uh-huh. Hay una percepción, yo creo, también cada vez mayor de que hay un desajuste entre los recursos que se invierten y los resultados que se obtienen. Y yo creo que ese resultado, sobre todo, esa percepción de desajuste se está aumentando en la medida en que se van conociendo datos de personas ya adultas, uh-huh, que han sido objeto de atención desde pequeñitos y que están presentando resultados personales bastante pobres, ¿no?, en relación con esa inversión. Uh-huh. Volviendo al conjunto de los temas que se están investigando en la actualidad, ¿qué elementos dirías que marcan la agenda investigadora? Bueno, eso es muy complicado porque las agendas investigadoras del TEA y de cualquier otro tópico, cualquier otro asunto, siempre viene definida, por una parte, por razones, diríamos, intrínsecas a la propia investigación, también por razones que podríamos llamar externas a esa investigación, pues no sé, razones de tipo más general, sociocultural, económico, etcétera. Y luego yo creo que también hay una parte que no es nada desdeñable y es que viene determinado por el propio azar, ¿no? Por puro azar. Esto hay que reconocerlo también, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso concreto del TEA, por ejemplo, razones intrínsecas que han supuesto revulsivos importantes, pues, por ejemplo, a finales de los años 50, la emergencia del cognitivismo en psicología, ¿no?, que sustituía o pretendía sustituir al conductismo y al psicoanálisis. Y tanto el conductismo como el psicoanálisis, en relación con el autismo, habían hecho o habían supuesto tomas de posición muy particulares, ¿no?, acerca del origen del autismo, sí, acerca de los modos de intervención. Entonces, claro, en los años 60 no es casualidad
que el foco se concentra precisamente en intentar caracterizar cómo funcionan a nivel cognitivo las personas con autismo y en buscar ahí la lógica que ayude a entender su comportamiento, por ejemplo, ¿no? O el paso en los años 80 de una psicología cognitiva representacional a una psicología cognitiva que empieza a hablarnos de conceptos como el de teoría de la mente, ¿no? Pues evidentemente son cambios, digamos, intrínsecos a la propia historia de la psicología que inciden sobre esto, ¿no? A nivel neurobiológico, igualmente que a nivel neuropsicológico, también ha habido toda una serie de desarrollos teóricos y técnicos que han transformado realmente en muy poco tiempo las preguntas y las metodologías de la investigación, ¿no? Y luego yo creo que a nivel más de elementos contextuales, podríamos decir más extrínsecos, pues claro, ahí se juntan muchas cosas muy diversas, ¿no? A veces yo creo que son los intereses que son políticos o comerciales o genuinamente altruistas, ¿no? De personas y organizaciones para financiar la investigación sobre temas muy concretos, ¿no? O en otras ocasiones, pues bueno, es todo un movimiento, digamos, un cambio en la sociedad más en general, ¿no? Por ejemplo, yo creo ahora mismo estamos en una perspectiva general mucho más igualitaria, menos normativa, más tolerante a las diferencias individuales, a los derechos de todo el mundo, y esto no es un elemento específico que influya en la definición o en la investigación de las personas con TEA y de los servicios y de los derechos y de lo que necesitan, sino que es un movimiento realmente que se produce, se alimenta, pero se produce al margen de casi de la investigación del TEA, ¿no? Y luego yo creo que hay elementos muy azarosos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un azar digno de mención que algunos científicos muy solventes, ya muy solventes en los años 60, como Bernard Rimland o la propia Lorna Wynne, fueran además padres de personas con autismo, ¿no? Que han sido capaces, diríamos, de armonizar su competencia investigadora con los intereses que tenían como padres y que percibían en otras familias, ¿no? Yo creo que eso es un azar, en cierta forma, ¿no? Y en nuestro país pues fue un azar que el colegio al que, digamos, en el que se escolarizó una de los hoy adultos, ¿no? Con autismo, pues fuera el colegio propiedad de un joven profesor de psicología llamado Ángel Rivière, que ha sido, digamos, el pionero de la investigación y la formación de profesionales en nuestro país. Son azares, pero bueno, son azares que, por ejemplo, en el libro de Adam Feinstein sobre la historia del autismo se recogen e ilustran cuánto de mezcla de razones hay en los cambios en las agendas investigadoras, ¿no? Si pensamos en los avances producidos por acumulación de conocimiento o por desarrollos técnicos, metodológicos o sociales, ¿qué elementos han dado cuenta de los cambios de foco en la agenda de la investigación en autismo? ¿Podrías comentarnos algunos que consideres especialmente relevantes? La verdad es que la selección es muy complicada porque ha habido tal cantidad y tal velocidad en los cambios que es muy complicado, ¿no? Pero así, puestos a seleccionar, y así muy sintéticamente, yo distinguiría así. Creo que algunos que son de mi preferencia, ¿no? Bueno, creo que los trabajos que se hicieron en los años 60 y 70 de Rimland, Ruther, etcétera, sobre los riesgos genéticos, la acumulación, diríamos, la agregación familiar de casos de autismo fue fundamental en su momento para desterrar definitivamente las hipótesis del autismo como un trastorno solo afectivo, para empezar a conocer bien la etiología, las bases genéticas, el riesgo genético del autismo, esto que ahora se conoce como fenotipo autista ampliado, los estudios con bebés de riesgo, es decir, toda esa línea empezó ahí ya, en los años 60, me parece fundamental. En términos psicológicos, ahí hay un racimo muy difícil de separar, que incluye desde los trabajos de Förster y el propio Lovász en los años 60, que ampararon todos los programas de intervención conductual posterior. Casi en paralelo, los primeros estudios de Hermelin y O'Connor y la propia Uta Frith sobre los estilos de funcionamiento cognitivo en personas con autismo. Casi en paralelo, los estudios de Erich Schopler incorporando elementos de la investigación cognitiva al diseño de programas de intervención educativa y especialmente la metodología o el programa TEACH.
Los estudios ya en los años 80-90 sobre teoría de la mente y déficits de función ejecutiva que completaron, después déficits de coherencia central, ¿no? Que completaron un poco la imagen básica de cómo funciona la mente de las personas con autismo. Y en el ámbito, digamos, más biológico, yo creo que ahí ha habido detonantes claros, ¿no? La publicación del trabajo de Wakefield vinculando autismo y vacunas, que después resultó problemático y no validado, por ser suaves, pero desencadenó una reacción de investigación muy positiva, ¿no? Los estudios o los descubrimientos sobre neuronas espejo, ¿no? de Rizzolatti, claro, han dado una clave fundamental para el estudio de la empatía, que es una de las claves, de las piedras de toque para la comprensión ontogenética y funcional del autismo, ¿no? El desarrollo, la introducción de metodologías de investigación neurológica sobre conectividad cerebral que están permitiendo descubrir patrones tan diferentes de funcionamiento neurocognitivo en personas con TEA y los cambios a lo largo de la edad, por ejemplo, ¿no? Y luego yo creo que están siendo, que fueron fundamentales también la publicación de los primeros testimonios autobiográficos de personas de alto funcionamiento, una auténtica revolución el conocer el autismo desde dentro en estas personas y conocer ese segmento de personas con autismo totalmente desconocido hasta los años 80, finales de los años 80. Y luego yo creo que ahora mismo, actualmente, se está produciendo un cambio cuyos efectos vamos a ver en muy pocos años, creo yo, que es esta publicación sobre los resultados personales en adultos, los estudios sobre cambios neurocognitivos a lo largo del ciclo vital y el análisis con personas con TEA a lo largo ya o que empiezan ya con procesos de envejecimiento neurocognitivo. Yo creo que ya hay muchos elementos de investigación. ¿No incluirías los estudios longitudinales prospectivos? También, pero de alguna manera incluido, por aquello de ir rápido, o incluiría ese elemento en el primer grupo de trabajos que citaba, ¿no? El estudio de grupos de riesgo, que implica, lógicamente, estudios longitudinales prospectivos. Me habéis pedido hitos concretos ceñidos a la investigación en autismo. Claro, en términos teóricos, es que de pronto el poder contar hoy día con enfoques sobre el desarrollo, como es el neuroconstructivismo, ¿no? Que aporta bases teóricas y metodológicas para poder estudiar las trayectorias del desarrollo a lo largo del curso de todo el ciclo vital, ¿no? Desde bebés muy, muy pequeños hasta adultos ya envejecidos. Este es otro elemento. Lo que pasa es que es de esos que no surgen del propio contexto de la investigación del autismo, ¿no? Sino que son aquellos que surgen fuera, pero de los que se beneficia también y cambia todo el panorama de investigación. ¿Podrías contarnos brevemente cuál ha sido el devenir de la investigación en autismo en España? Pues el devenir de la investigación en España es que tiene un invariante, y es que no ha habido agenda de investigación como tal sobre autismo en España y seguimos sin haberla. Eso es un elemento que no ha cambiado, ¿vale? Tú me preguntas por los cambios y evidentemente ha habido un montón de cambios, ¿no? Nosotros publicamos un estudio de revisión en el año 2010 que hicimos desde el grupo GTEA, el Grupo de Estudios de Trastorno de Espectro de Autismo del Instituto de Salud Carlos III, y ahí analizamos todas las publicaciones que se habían hecho en español hasta 2007. Y luego en 2008 en la Autónoma se organizó un primer encuentro también de investigadores sobre autismo en español que nos permitió tener una información de lo que había y de los cambios, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo en esos dos trabajos, en esos encuentros, es un aumento creciente, progresivo y sostenido de la cantidad de investigaciones en nuestro país, un predominio, eso sí, de publicaciones muy descriptivas, con muy poca aportación
de resultados empíricos originales, podríamos decir. Y luego yo destacaría el interés y la colaboración permanentes, aunque cada vez más condicionada, de los familiares en las investigaciones. Y creo que este es un fenómeno que es importante, ¿no? Por ejemplo, las familias buscan cada vez más colaborar y se animan a colaborar cuando hay expectativa de resultados inmediatos de investigación, pero no siempre los temas de investigación lo permiten. No lo permiten, ¿por qué? Por lo que hablábamos antes, porque no hay una agenda decidida conjuntamente entre profesionales, investigadores y familias, ¿no? O, por ejemplo, la falta de coordinación hace que muchas veces a los padres se les pida una colaboración, por ejemplo, para la pasación de tareas que ya han sido pasadas en una investigación anterior, ¿no? Entonces, los padres colaboran, pero lógicamente, digamos, van poniendo también condiciones, ¿no? Desde 2008 para acá, pues lo que ha habido es un aumento cuantitativo extraordinario, ¿no? Incuantificado, porque no tenemos datos de ese cambio, es decir, nadie se ha tomado la molestia ni ha dedicado recursos a recopilar la información acerca de cuántos grupos de investigación hay, cuántos proyectos financiados hay ahora mismo, qué tópicos son los que se están investigando. Pero vamos, yo por la información que yo he podido recoger, pues la investigación ahora mismo está muy distribuida, ¿no? Está muy distribuida territorialmente, está muy distribuida también en cuanto a temas, ¿no? Temas de investigación más básica, temas más aplicados, pero sobre todo en el sentido de desarrollos tecnológicos, quizá no tanto, y esto es una cuestión que a mí personalmente sí me preocupa, de transferencia directa de los resultados de la investigación al desarrollo de programas de intervención, ¿no? Y yo creo que no ha habido demasiados cambios, por desgracia, entre 2007, 2008 y ahora mismo en cuanto al nivel de colaboración y la participación real de grupos diversos de investigadores en un mismo proyecto. Es decir, que ahí tenemos todavía esa asignatura pendiente. Pero en cuanto a temas, hay un intento de reproducción de los temas de la agenda general, ¿no? Etiología, clínica, en fin, los mismos temas que comentaba antes, ¿no? Y pasemos a hablar de otro tema muy relacionado con la investigación, que es la financiación. ¿Cómo se financia la investigación? ¿Cómo se financia, de hecho, en nuestro país? ¿Y cuál sería la situación de la financiación de la investigación en nuestro país? En nuestro país, la investigación sobre autismo prácticamente no se financia. O sea que esta respuesta podría ser muy breve. Muy breve, ¿no? Nos ajustaríamos estupendamente al tiempo, ¿no? No hay líneas de financiación pública o privada que sean específicas en relación con el TEA, de forma que los proyectos de investigación sobre TEA pues tienen que competir en las distintas convocatorias, en los distintos nichos públicos y privados de financiación, junto con cualquier otro proyecto de otros temas, ¿no? Y esto evidentemente ha condicionado y limitado los temas y los métodos de investigación que se pueden desarrollar en nuestro país, ¿no? En el trabajo de recogida de información de la historia, ¿no? De las publicaciones en España, veíamos que, por ejemplo, hasta 2007 solo había recibido financiación apenas el 8% de los estudios que se publicaban. Esto es un dato tremendo. Y un dato también muy tremendo es que de ese 8% de trabajos publicados, el 80% lo había sido o lo era por entidades públicas. Es decir, no hay financiación privada. No hay prácticamente financiación privada, ni hay tampoco organizaciones privadas que se hayan planteado la reivindicación o la búsqueda de recursos financieros para la investigación, ¿no? Con lo cual, lo que nos encontramos es una situación un tanto contradictoria, ¿no? Es decir, hay un apoyo de las organizaciones a la realización de los proyectos, pero eso no implica, o muy rara vez ha implicado, apoyo directo a la financiación. Y cuando esto ha sido así, pues ha sido a proyectos muy puntuales, sin continuidad, y entonces realmente no hay una infraestructura de investigación en nuestro país, ¿no?
Sin infraestructura y sin agenda se complica bastante la tarea, ¿no? Bueno, simplemente no es posible la tarea. Yo creo que simplemente no... A ver, es posible que grupos concretos de investigadores hagan proyectos de investigación y que esos proyectos de investigación puedan ser incluso, digamos, compartidos o elaborados en coordinación con grupos concretos, ¿no?, de organizaciones o de usuarios. Pero no hay una política de investigación en nuestro país. En general no la hay. Y para la investigación en TEA no la hay. Y yo creo que ahora mismo que la situación del apoyo a la investigación en nuestro país y la financiación en general de la investigación en cualquier ámbito científico está verdaderamente en una situación lamentable. Es cuando más necesitaríamos y cuando más fácil debería poder ser ese acuerdo, un acuerdo de mínimos que permitiera tener una agenda y sobre todo una estrategia compartida de investigación en España, pues para los próximos 5 años, por ejemplo, ¿no? Organizaciones de otros países como Autism Speaks la tiene, es explícita, es transparente y no impide que después cada grupo de investigación, cada investigador en particular, busque a su vez por otras vías, ¿no?, a través del Plan Nacional o de convocatorias públicas y privadas, el apoyo complementario a sus proyectos. Pues me temo que si nos encontramos con este problema a la hora de la financiación, si hablamos de difusión del conocimiento y un plan de difusión del conocimiento, tampoco podemos pensar que el panorama sea muy optimista. Depende de lo que pensemos al hablar de difusión del conocimiento, porque podríamos hablar, y yo diferenciaría, y me parecería que esto es importante, la difusión de lo que es una difusión, diríamos, dirigida al gran público o dirigida a los profesionales y al intento de la transferencia de la investigación, de lo que sería la difusión de resultados de investigación dirigida a la mejora y a la continuidad de un programa de investigación. Son ámbitos de difusión diferentes, ¿no? Todo lo que vemos en nuestro país es que a nivel de publicaciones y a nivel incluso de oferta de cursos de formación, que es otra vía importante, ¿no?, de difusión, no solamente los libros, las publicaciones en libros o revistas, sino también ofertas de curso de formación curricular o de formación continua profesionales. Claro, lo que vemos es que cada vez hay más opciones, cada vez hay más canales, hay una diversificación de los soportes y de las ofertas, aunque con esto tampoco se está garantizando que haya un impacto real de ese conocimiento que se difunde sobre el conocimiento, las actitudes y las prácticas concretas, ¿no? Y ese es un nivel de la difusión que, bueno, se está facilitando muchísimo a través de Internet, obviamente, está facilitando ese nivel de difusión. Sin embargo, en este país, pues es curioso porque no hay reuniones, seminarios monográficos de investigación donde investigadores y usuarios se sienten, se encierren, como se hace en otros países, 2-3 días, ¿no?, como hicimos en aquella ocasión en La Cristalera, 2-3 días a discutir, a decidir, a comentar los resultados, a diseñar nuevos trabajos. Estos espacios no existen, no están creados, ¿no? Entonces sí hay una difusión, vamos a decir, a un nivel de usuario general y de público en general, que tiene su función, pero no hay, digamos, espacios de difusión de conocimiento especializado o de investigación. No hay muchos, pero alguno hay, y uno será en noviembre, del 13 al 15, que será el congreso de AETAPI, al que estáis todos invitados. Me queda una curiosidad, y yo creo, es algo que me pregunto muchas veces los estudiantes, probablemente los profesionales, ante la cantidad de investigación que se realiza en el ámbito del autismo. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más investigados y sobre el que hay muchísima publicación. A veces están despistados en cuanto a los criterios de calidad. ¿Nos puedes dar algunas pistas? ¿Os puedes dar algunas pistas de cara a la hora de saber seleccionar?
El grupo de estudios de trastornos del espectro del autismo, el grupo GETEA, publicamos también en 2005 una guía en el que pretendíamos dar algunas orientaciones en este sentido. Como tenemos poco tiempo, bueno, y hay otros grupos, por ejemplo, el Sistema Público de Salud norteamericano creó un grupo de trabajo específico, ¿no?, entre 2002 y 2004 para que generaran guías acerca de cómo realizar investigación acerca de la eficacia de las intervenciones. Por ejemplo, fijaos qué tema tan concreto, fijaos qué inversión tan potente, ¿no?, del gobierno norteamericano, ¿no? Yo, como hay poco tiempo, limitaría a dos únicamente los criterios que me parece que son muy importantes. Uno, los criterios metodológicos, es decir, la investigación más importante que el que casi es el cómo, ¿no? Es decir, y el cómo son los métodos. Y la investigación epidemiológica, la investigación etiológica, la investigación sobre la eficacia de las intervenciones, estas son investigaciones que requieren metodologías diferentes y esas metodologías hay que conocerlas de alguna manera para poder opinar. Y luego yo añadiría un criterio fundamental que es la relevancia de la investigación para los usuarios y para la conexión a corto o medio o largo plazo con las necesidades y los intereses de las personas con autismo. Creo que serían los dos elementos a destacar. Pues con eso nos quedamos, Mercedes, y solo me queda darte las gracias. A vosotros por la oportunidad de hablar de estas cosas, ¿no?, y poder comentarlas. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pero no podemos cerrar esta serie de programas sin la presencia de mi buen amigo Manuel, el coorganizador del programa. Así que voy a pedirle que pase y nos acompañe y se incorpore en estos últimos minutos de este último programa para ayudarme a cerrarlo y a despedirnos. Juntos hemos compartido la grata tarea de haber organizado este programa a lo largo de estos 10 meses y no puede faltar en la despedida. Hola Rubén, muchas gracias. Yo tampoco quería dejar la oportunidad de despedirme y agradecer a todas las personas que han trabajado, así es que vamos a ello. En primer lugar, en nombre de AETAPI, la Asociación Española de Profesionales del Autismo, queremos darle las gracias al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED por la oportunidad que nos han dado apoyando esta iniciativa, así como por toda la ayuda prestada. También queremos agradecerle a AETAPI el que haya contado con nosotros para esta iniciativa tan bonita e interesante. No nos podemos olvidar de las profesoras de la UNED que han colaborado con nosotros en varios de los programas, María Ángeles García Nogales y Pilar Pozo. Muchas gracias, compañeras. Y, por supuesto, no puede faltar nuestro agradecimiento a los profesionales del estudio de grabación de la UNED que han hecho posible estos programas, Maite Albéniz y Beatriz Santamaría. Muchas gracias por vuestro trabajo y por haberlo hecho tan fácil todo y habernos enseñado tanto. Y por vuestra paciencia, que ni una sola vez nos hemos ajustado a los tiempos que nos marcabais. También queremos agradecer a los entrevistados las enormes aportaciones que han hecho durante estos 10 meses, sin los cuales no habría programas. Gracias, Javier, por recordarnos que las personas con TEA son, por encima de todo, eso, personas, ciudadanos de pleno derecho. Y gracias, Laura, por ayudarnos a entender que la atención que deben recibir los niños con TEA debe ser precoz, debe ser de calidad, debe estar basada en la evidencia, realizarse en contextos naturales y siempre, siempre teniendo en cuenta las necesidades del conjunto de la familia. Gracias, Juana, por destacar la necesidad de transformar las opciones educativas disponibles para los chicos con TEA, apostando por la plena inclusión y recordándonos que, aunque ésta enfrenta muchos retos, es posible y es un hecho que se puede hacer y, sobre todo, que merece la pena hacerse. Y gracias, Jesús, por acercarnos a las necesidades del colectivo de personas con TEA que no tienen discapacidad. Y también a ti, Miguel, por compartir con nosotros tus experiencias y ayudarnos a entender un poquito mejor cómo es la vida de una persona con TEA, repleta de retos que, como nos has mostrado, se pueden superar. Gracias, Chisco, por recordarnos que cuando los niños con TEA crecen, sus necesidades de apoyo no menguan, algo que sí que parece que pasa con los apoyos que reciben al acabar la etapa educativa. Y gracias, Pilar, por recordarnos que los niños con TEA tienen una familia, que tienen unas necesidades que tienen que ser trabajadas. Gracias, Marina, y gracias, Simona. Gracias sobre todo por vuestro ejemplo, por luchar sin descanso porque la vida de los niños con TEA, no solo la de vuestros hijos, sea mejor cada día y conseguirlo. Gracias, Gema, por hacernos ver la importancia esencial que tiene el ocio en la vida de toda persona y, cómo no, también en las personas con TEA. Gracias, Mara, por hacernos accesible algo tan complejo como los aspectos biomédicos de los TEA. Y gracias también por lograr que un número muy importante de personas con TEA reciban una atención sanitaria ajustada a sus necesidades.
Gracias, Mercedes, por resaltar el valor fundamental de la investigación y sus beneficios para todos los colectivos. Gracias a todos y a todas por aceptar la invitación de participar tan amable y generosamente. Todos habéis realizado un esfuerzo increíble haciéndonos huecos en vuestra apretada agenda, echando un tiempo que no teníais para ayudarnos a preparar los guiones, a grabar los programas. Gracias. Si todo esto ha salido bien, sin duda ha sido por vosotros. Muchas gracias. Bueno, y también quería dar las gracias, cómo no, a Rubén Palomo, sobre todo por tu paciencia, pues los inicios no fueron fáciles, tu perseverancia por sacar esto adelante y sobre todo por tu amistad, que hace que estos proyectos sean aún más interesantes. He aprendido mucho durante este tiempo. Gracias. Te has pasado, Manuel, pero bueno, muchas gracias. Yo también quería darte las gracias por picarme con la curiosidad de la radio y por iniciarme en este arte, por enseñarme todo lo mucho que he aprendido y por estar aquí a mi lado. Ha sido un placer compartir la actividad contigo. Pues ya solo nos queda agradeceroslo a vosotros, oyentes. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado durante este tiempo y a las que esperamos que nos sigan escuchando, porque los programas seguirán estando en la web de la UNED, en el canal YouTube de la UNED, en el blog del programa y en la página web de AETAPI. Esperamos de corazón que el programa haya servido para que se conozca más a las personas con autismo, se entiendan mejor sus necesidades y nos acerquemos un poquito mejor a las herramientas más adecuadas para apoyarles en su desarrollo, en su aprendizaje y para que obtengan el máximo bienestar posible, para que puedan vivir una vida lo más satisfactoria posible y que se acerque en todo lo posible a la vida que ellos quieran llevar. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.